Muy buenas tardes y bienvenido al Teatro Invita. Hoy dando inicio a un ciclo muy especial es que dedicaremos el mes de abril a la música. Soy el doctor Irving Santiago, director del Departamento de Música de la Universidad de Puerto Rico, cuadrista y trovador. El Teatro Invita es un frente de batalla que ha diseñado el Teatro de la Universidad de Puerto Rico para sobrepasar culturalmente la pandemia. Es por ello que no podemos pasar por alto todos nuestros trabajadores del arte, en este caso la música. Nos acompaña el amigo, maestro, colega y profesor, el doctor Ernesto Alonso. Bienvenido, Alonso. Gracias. Alonso, ¿qué significa la Yupi para ti? Bueno, la Yupi significa muchas cosas para mí, pero primero, eh, allá para 1991, yo comencé a dar clases en la Yupi, recién llegado de Estados Unidos, eh, y yo aprendí, y lo digo siempre, a ser profesor en la Yupi. Y fue por primera vez que me asignaron unos cursos, no habían prontuarios de los cursos que yo iba a dar, así que me tuve que sentar, hacer los prontuarios y luego proceder a dar las clases por primera vez, ¿verdad? Clases de historia de la música o de apreciación musical. Así que yo siempre digo, y con orgullo lo digo, que yo aprendí a ser profesor aquí en la UPI. Eso es una de las cosas que la UPI significa para mí. Eh, También algo bien importante es que la UPI, y particularmente el recinto de Río Piedra, tiene el único programa de música desde la perspectiva de artes liberales en todos los recintos. Y tiene como parte de ese programa una serie de recursos, tanto físicos como humanos, y el proyecto, ¿verdad? Que llamamos el proyecto del Departamento de Música, que es una opción para poder enseñar música a personas que no tengan previamente una experiencia con la música. O sea, pueden llegar de cero prácticamente y nosotros iniciamos su formación de músico desde el principio y tratamos, ¿verdad?, de llevarlos lo más lejos posible y que puedan, si posible, ir a escuela graduada. De hecho, tenemos muchos estudiantes que han comenzado con nosotros aquí y hoy día están en escuela graduada o incluso han terminado sus maestrías y doctorados en universidades fuera de Puerto Rico. En el contexto del desarrollo académico, Alonso, ¿dónde tú estudiaste? Bueno, yo estudié en muchos sitios. Mi primera experiencia universitaria fue en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, eh, la ciudad de donde yo nací y me crié los primeros años. Ahí estudié filosofía, pero yo quería estudiar música siempre. Pero nosotros éramos pobres, así que yo no podía contemplar eso de irme a otra ciudad, a hospedarme y tener unos gastos que no podíamos en mi familia. Así que me quedé allí, me gustaba mucho la filosofía de todas maneras, allí en el Departamento de Humanidades en Mayagüez. Y poco a poco, de vez en cuando, me pasaba buscando la manera de comenzar a estudiar música formalmente, ¿verdad? En una universidad o en un conservatorio. Y después de 4 años de yo estar en Mayagüez, entonces se me dio la oportunidad de audicionar para estudiar en el Conservatorio de Música. Ahí audicioné, me aceptaron y entonces empecé a estudiar música allí. Después de un par de años yo regresé a Mayagüez porque en realidad me faltaba un año para terminar el bachillerato en filosofía y como me gusta terminar las cosas que comienzo. Regresé a Mayagüez con el compromiso de que todavía era estudiante en el conservatorio, ¿verdad? Y podía regresar. De hecho, cogía una clase de violín en el conservatorio durante ese año. Yo venía una vez a la semana y me reunía con el maestro a hacer esa clase. Después que terminé de estudiar eh, en ambos lugares, me quedé también por razones económicas, pero que me vinieron muy bien, haciendo una concentración menor en dirección instrumental bajo la tutela de Roselín Pavón. Y luego de eso, aproximadamente un año después, entonces fui a Estados Unidos y fui a la Universidad Católica de Washington. Allí hice la maestría y el doctorado. Primero fui con un interés en un centro latinoamericano que ellos tenían ahí para estudiar musicología en un énfasis en estudios latinoamericanos. Eh, pero como surgieron las cosas más tarde en el doctorado, nosotros teníamos que hacer una concentración menor.
y ellos recomendaban que hiciéramos una concentración menor en teoría. Pero yo, como tocaba violín, cogía clases de violín, de hecho mi beca allí fue tocando en la orquesta, tocando violín en la orquesta, y ellos pagaban los créditos que yo tomaba. Pues entonces yo mismo diseñé y les propuse una concentración menor en prácticas de ejecución, que incluía cursos de dirección que estaba tomando, cursos de violín, y con mi maestro de violín yo estaba explorando, a pesar de que teníamos instrumentos modernos, las técnicas de cómo utilizar el arco y algunas cosas estilísticas de la música barroca principalmente, que él tocaba también instrumentos barrocos. Y con clases teóricas, obviamente, de prácticas de ejecución, etcétera, los tratados sobre la música antigua. Y ahí entonces terminé el doctorado con ese énfasis o concentración menor en prácticas de ejecución de instrumentos antiguos. En entonces, ahí llega a nuestra universidad acá, al departamento de música. Ahí llegó a la universidad como profesor a tarea parcial y teniendo tiempo para investigar, para realizar mi tesis doctoral, porque yo todavía no había escrito, ¿verdad? Había solamente hecho todos los cursos, los exámenes, etcétera. Previamente a esto yo tuve un par de experiencias con la música antigua que me marcaron fuertemente. Cuando yo era estudiante en Mayagüez, yo conocí una persona que de hecho dirigía una banda de jazz en el Colegio de Mayagüez, donde yo tocaba saxofón para esa época también. Y él me introdujo a la flauta dulce. Tocaba flauta dulce, entonces a veces nos reuníamos a escuchar música, me introdujo a los principales ejecutantes de esa época, como Franz Bruggen, por ejemplo. Y me dijo que yo, tocando saxofón, podía fácilmente aprender a tocar la flauta dulce. De hecho, él me prestó unos métodos al principio y con unas flautas dulces de plástico, que de hecho suenan bastante bien, yo empecé a tocar flauta dulce. Ahí empezó uno de mis contactos con la música antigua, principalmente barroca. Cuando era estudiante en el conservatorio, había un grupo de personas, no eran estudiantes del conservatorio, perdón, de la UPI, pero ellos se reunían con un profesor, Roger Martínez, que tenían acceso a unos instrumentos antiguos. De hecho, ahí fue cuando yo por primera vez conocí el rebec. El El RB. rebec, que lo tengo aquí. Esto es un instrumento que tiene mucho valor para mí por varias razones. Este instrumento me lo enseñaron, yo estudiaba violín en el conservatorio y me dijo, mira, si tú tocas violín, tú puedes tocar este instrumento. Y entonces, estos instrumentos tienen cuerdas de tripa, así que se desafinan con mucha facilidad. Y más o menos. Y consiguieron que nos reuniéramos de vez en cuando y yo empecé a practicar este instrumento. Este instrumento se coge aquí, obviamente no es como el violín que se coge aquí, es un poco incómodo al principio. El arco es un arco antiguo también, que la forma es más convexa en vez de cóncava y uno no puede entrar a la cuerda de la misma manera que uno entra en los instrumentos modernos porque las cuerdas son de tripa. Así que, pero entonces con este instrumento empecé yo a tocar. Tipos de danza, del Renacimiento, etcétera, y me encantó el instrumento. Luego me fui a estudiar y curiosamente cuando yo vengo a la Universidad de Puerto Rico a trabajar en el departamento, yo pregunto por este instrumento. Este instrumento estaba desaparecido, así que yo hice una labor un poco detectivesca y conseguí un profesor que había dado la clase de Collegium Musicum, que es una de las agrupaciones de la institución, De aquí. que él lo tenía prestado, así que lo recuperé. No tenía cuerdas, no tenía la tiradera, que es este pedacito. Y con permiso de la universidad, yo mismo lo armé, le compré las piezas que faltaban. Y aquí está otra vez, este instrumento tiene un sonido muy bueno. Un instrumento
de hecho es antiguo en un sentido, pero es antiguo también. Y los instrumentos de madera cuando tienen mucho tiempo y se tocan, pues suenan mucho mejor que un instrumento nuevo. Para las personas que nos están sintonizando, eso sería como un violín antiguo, ¿verdad? Bueno, el instrumento se llama rebec. Rebec. Sí, es un instrumento medieval. Estos instrumentos vienen a Europa de Arabia, de Pakistán, de otros lugares, vía la corte de Alfonso X el Sabio. Ustedes saben que para esa época usted tenía que ser cristiano, si no, usted tenía que convertirse o era pasado por las armas. Así que él, una persona brillante, trae todos esos músicos árabes y les da un foro, ¿verdad? En su corte, así que traen esos instrumentos. Así que muchos de esos instrumentos vienen a Europa y a América gracias a ese trabajo que hizo Alfonso X el Sabio. Qué cosa más interesante. Me llamó mucho la atención y yo sé que lo que nos están observando allá igual, que no lo pones aquí como en el cuello, ¿verdad? Sí, de Puedes, hecho, puedes coger el violín, sí, pues, el violín se toca aquí, el violín moderno, ¿verdad? Ya, claro, o sí. barroco, ya estos instrumentos se tocan Ok, aquí. sí. Pero estos instrumentos, de hecho, se tocan de muchas maneras, igual que la fídula, que lo vamos a ver ya mismo, se pueden tocar aquí, así, ¿verdad? Ok, Sí, sí. hay otros instrumentos parecidos, hay muchos miembros de la familia, como el rebab, ¿verdad? Son tipos de instrumentos que se podían utilizar de muchas maneras. Se sentaban en el piso con las piernas cruzadas, o se ponían aquí, o se ponían sobre las piernas, ¿verdad? Y Oh, se podían sí, tocar. sí. O sea, que ya para el año 91 1991. ya tú entras aquí al departamento a rescatar y trabajar con este tipo de instrumento como tal, ¿verdad? Sí. De hecho, había una fídula que todavía la guardo allí de recuerdo, estaba en pedazos. Parece que se le había caído algo encima y yo traté de repararla, pero la persona que vio el instrumento en Estados Unidos me dijo que la calidad del instrumento no era tanta como para uno armar ese instrumento, Armarlo. y siempre que un instrumento se rompe, al final no es igual, o sea, no tiene todas las posibilidades. Y de ahí entonces sale la construcción de esta otra fídula. De hecho, hay dos fídulas. Esta es una fídula alto, Alto. que es comparable a la viola, ¿verdad? Este instrumento también se puede tocar de las dos maneras. Se puede tocar aquí, ¿verdad? Y muchas veces el arco entonces se coge así. Si la persona toca viola da gamba, por ejemplo, se puede tocar así, o se puede tocar, yo que toco Ok. violín, pues se puede tocar más fácilmente así. También tiene cuerda. Es una danza, una pavana del Renacimiento. Las cuerdas también son de tripa. Las cuerdas son Esa. de tripa. Modernamente, la cuerda do, que es la cuarta cuerda, bueno, esto tiene muchas afinaciones. Las afinaciones Sí. que normalmente nosotros usamos hoy día tienen que ver con los instrumentos modernos para que un instrumentista moderno pueda moverse, ¿verdad?, al instrumento más fácilmente. Pero estas cuerdas son de tripa por dentro y por fuera tienen metal. Ok. Sí. De hecho, la cuerda de tripa, aquellos que nos escuchan, sobrevivieron mucho tiempo hasta el siglo XX. No es una cosa del barroco ni el renacimiento. Hasta cerca de la década de los 30, de 1930, todavía las cuerdas de los instrumentos, violines, viola, cello, etcétera, se hacían de tripa. De hecho, con respecto a las afinaciones, para decir un poco más sobre eso, yo cogí un taller con una persona maravillosa que se llamaba Margaret Tindemans. Se llamaba porque murió hace poco. Y ella había estudiado viola da gamba, pero también tocaba fídula. Y de ella aprendí que se podían hacer muchas afinaciones y sobre esas afinaciones tocar diferentes tipos de repertorio. Eh, no me alcanzó el tiempo a coger más clases con ella, pero aprendí un par de cosas con ella. El instrumento también es de la Universidad de Puerto Rico, de la colección que tenemos, que de hecho es la única institución en Puerto Rico
que posee instrumentos antiguos y que tiene, no un programa, ¿verdad? Pero tiene por lo menos un curso que es de agrupaciones que se llama Collegium Musicum, que yo he dirigido por muchos años, y que ahora mismo no está funcionando por todo esto de la pandemia, ¿verdad? Ujú. Pero esperamos pronto, cuando regresemos, ver si podemos volver a armar. ¿Y cómo es la reacción de los estudiantes cuando entran con la mentalidad, vamos a llamar, moderna a ese tipo de agrupaciones? Bueno, hay un desconocimiento, ¿verdad? Bien grande de, de este repertorio. Pues, no es la música que se escucha en el radio, no es la música que normalmente se escucha en los grupos que tocan los grupos de aquí. Aquí hay una orquesta sinfónica, pero ese no es el repertorio que toca. Mm, Así que, pues se ven con un poco de recelo, pero como yo soy profesor de historia de la música, yo utilizo esos cursos para invitarlos, ¿verdad? Primero a que estén abiertos a otras posibilidades y segundo a que escuchen estos repertorios y si es posible, una recomendación que yo siempre le hago ahora a los instrumentistas, y eso porque lo vi en talleres que yo hice en Estados Unidos, que si uno toca un instrumento moderno, traten de entrenarse en la contraparte de ese instrumento antiguo. Por ejemplo, si uno antiguo. es violinista, que pueda manejar un violín barroco, una fídula o un rebec. Si uno es flautista, que pueda tocar flauta dulce o pueda tocar el traverso barroco, que es de madera, que no tiene llaves. Lo mismo con los guitarristas. De hecho, nosotros tuvimos un estudiante que estudió guitarra aquí, hizo su maestría en guitarra también, y ahora en el doctorado fue a un lugar donde hay música antigua y está tocando laúd y tiorba, que son familiares, ¿verdad? De la guitarra. Eso es bien importante porque el mayor cantidad de herramientas que los estudiantes tengan es conocimiento y es poder, o sea, es beneficioso. Alonso, ¿y has participado de agrupaciones de música antigua en y fuera de Puerto Rico? Sí, de hecho, em, mi primera experiencia con una agrupación de música antigua, aunque con instrumentos modernos, fue una agrupación que se llamaba Padre Antonio Soler, que fundó Ignacio Morales Nieva, profesor del conservatorio, compositor español radicado en Puerto Rico. Eh, y ahí fue muy buena experiencia para mí para tocar, aunque con instrumentos modernos, mucho de ese repertorio antiguo. En algunos momentos tuve la oportunidad de ir a tomar talleres fuera, como parte de un festival internacional que se hacía en Cambridge. em, y también en California, como parte de las actividades de Early Music America. Yo fui parte de esa agrupación desde que comenzaron. Y ahí entonces tú conoces músicos, por ejemplo, yo hice música con músicos de Pífaro, que es uno Wow. de los grupos ahora de música antigua, de instrumentos de viento. Hay una pareja de ellos, un matrimonio, que tomaron un taller con ellos, toqué junto con ellos. Y en el otro, de Cambridge, que se hacía allí en Longy School of Music, allí pude tocar y pude tomar clases con gente como Paul Lehouts, que es un holandés que toca flauta dulce y era parte de, de un cuarteto de flautas dulces que se llamaba Stardust, Lucky Stardust Quartet. Y también con Ricardo Minasi, un violinista italiano, que de hecho ahora está grabando muchísimas cosas con instrumentos antiguos, sonatas y conciertos. Con Phoebe Caray, que es una chelista que fue chelista muchos años de música antigua Köln. Así que sí, y aquí en Puerto Rico pues no me podía quedar con los brazos cruzados y hice dos grupos. Uno se llamaba Cantus Firmus, que antes de dirigir el Collegium Musicum hablaba con personas, los enamoraba con la flauta dulce. Hicimos un cuarteto de flauta dulce para explorar algún de este repertorio. Y más tarde hice un grupo que se llamó Mesa di Voce, que de hecho hicimos conciertos aquí en la universidad, que era un violín con flauta dulce, que era yo, un clavecín, que ese clavecín me lo regaló Ignacio Morales Nieva, el maestro.
un bajón, que es un instrumento familiar del fagot, que se hace mayormente los continuos, pero también tiene música para solistas, que era de un profesor que también se retiró, Félix Febo, y otra persona que tocaba flauta dulce y flauta traverso, que él tenía los instrumentos. Hicimos ese grupito, hicimos varios conciertos, después con el Instituto de Cultura, fuimos a algunos lugares de la isla para hacer conciertos. Qué cosa más interesante. Entonces, estoy intentando llegar hasta el año 2000, hasta el año 2000. Empezaste aquí en el 91 y ¿qué curso entraste a la universidad dando y qué curso estás dando actualmente aquí para que la gente se sitúe en Bueno, al principio cuando uno no tiene plaza, uno le dan los cursos que o son generales o son los cursos que sobran, ¿verdad? Así que uno se acomoda a esa realidad, lo que es bueno para uno porque le da la oportunidad a uno de organizar los cursos, hacer los prontuarios, experimentar un poco. Em, pero después de eso yo me fui de la universidad y traté de terminar el doctorado, trabajar, estuve en la escuela pública, trabajé en la Escuela de las Artes de Carolina. Yo regreso aproximadamente en el 2000 a raíz de una licencia que tenía una profesora y no podía dar la clase de música del mundo. Y música del mundo no era mi especialidad, pero era una de mis aficiones durante toda mi vida musical. eh, Me aficioné mucho a la música de India, de Japón, de China, de algunos de estos países que era música rara. Y esta es la época en que uno compraba discos. Así que yo tenía discos sobre esta música y libros. Había que comprar los libros. Ahora muchas cosas se consiguen en internet, igual las plataformas de música. Y ahí volví a entrar a la UPI y ya estaba terminando el doctorado, así que una vez termino el doctorado, se abre una plaza de musicología, que era mi especialidad, así que competí. Ahí entro entonces formalmente a dar las clases de historia de la música, que son los 4 periodos, o sea, 4 clases que cubren todos los periodos en pares, clases de historia de la música general también, y empiezo a dirigir la orquesta de cámara y el Collegium Musicum, que es este grupo de música antigua, que al principio comienza como un cuarteto de flautas dulces, pero luego se va enriqueciendo según van llegando los demás instrumentos. Para mí es significativo el año 2000 y lo voy a decir aquí en cámara, fue que yo, yo tuve el privilegio de ser tu estudiante en el año 2000. 2000. Y, y eso fue como un acontecimiento. Llegó el doctor Alonso. Historia de la música. Cogimos una clase de historia espectacular. Mi preparación, ¿verdad? Es el folclore, el cuatro, las décimas. Y estar sentado allí y empezar a escuchar toda la historia como va, a mí me abrió un sinnúmero de ideas nuevas y pude utilizar eso en toda mi preparación. La Y lo quiero, investigación. y lo quiero decir aquí en el aire, ¿verdad? Esas clases me ayudaron a yo poder organizarme académicamente, porque muchas personas piensan que estudiar música es ejecutar solamente un instrumento con el virtuosismo, pero estudiar música requiere de academia, requiere de lectura, requiere de escritura. De hecho, mi primera monografía a nivel musical, y me río porque es la primera monografía de muchos estudiantes de música, pero para mí fue bien enriquecedor. eh, y me da mucha alegría porque esa monografía, recuerdo que la hice de Obligato de Viola, De Brahms, de unas de canciones de Brahms, Brahms. de Obligato de Viola, me ayudó a yo entender que el mundo musical no es solamente la interpretación virtuosa de un instrumento a las millas y el más que lea y el más que toque, no. Tenemos que sentarnos y hay que estudiar toda la historia. De hecho, tuve esa continuidad académica. Después me voy a hacer un- una maestría y tuve el privilegio de estar contigo también, ¿verdad? También. Cuéntanos de eso porque tú has dirigido programas graduados de música como tal
Y estamos hablando sobre la música antigua, pero sé que te apasiona mucho también lo que es la educación musical. Y eso es Claro, bien porque importante. todos somos educadores musicales, aunque no tengamos un grado que diga que somos de educación musical, ¿verdad? Estamos eh, en continuo contacto con estudiantes, estamos tratando de inculcarle unas ideas y unas maneras de abordar, ¿verdad? El conocimiento musical. Eh, Tú dices en la Interamericana, yo estuve un tiempo trabajando allí y fue para una época en que todas las universidades querían hacer maestría en educación musical, así que nos tocó nuestra parte y yo me sentí, diseñé un programa del que tú fuiste parte y te graduaste de educación musical. Pero lo más importante para mí, fuera de líneas partidistas, ¿verdad? De la universidad tal o la Sí, más cual, es lo que tú le inculcas a los estudiantes, tanto en el bachillerato como en programas graduados, ¿verdad? Que es, número uno, la investigación. bien importante. No todo puede ser dado, no todo puede ser una cosa que tú te sientas, tomas nota de lo que dice el profesor, tú tienes que investigar. Investigar implica no solo ir a la fuente, sino conocerlas y poderlas evaluar. Además del proceso de buscar aquí o en las bases de datos o donde sea. Luego el proceso de recopilar información, ese acopio, y convertir eso en un escrito, ya sea una monografía, sea un informe, como lo quieran llamar, que básicamente es el mismo proceso que después uno tiene en las escuelas graduadas haciendo tesis de maestría o tesis doctorales. Eso por un lado. Y por otro, la historia de la música. Fíjate, yo estudié historia de la música porque a pesar de que yo tocaba los instrumentos y me gustaba, yo siempre tenía muchas preguntas y yo quería saber más, quería saber de dónde salían las cosas y si había diferencia en los estilos de tocar. En las grabaciones yo escuchaba a veces grupos de música barroca con instrumentos originales y sonaban diferentes a los instrumentos modernos y el estilo y los tempos, una serie de preguntas que yo tenía. Y de hecho eso fue lo que me empujó a mí a estudiar musicología. Fue más bien una cosa personal, una búsqueda personal de yo buscar maneras. Y ahí me encuentro con la historia de la música a nivel más profundo, graduado, donde eso me dio muchas respuestas. Por eso, para uno tocar una música barroca, por ejemplo, hay que tocarla con un estilo barroco, no con un estilo romántico o un estilo moderno. Y si uno sabe las diferencias, pues uno puede enriquecerse más. Y no se trata de tocar rápido, o duro, o fuerte, sino de saber dónde uno está parado y qué estilo abordar para la pieza que se vaya a tocar. Este punto es bien importante porque como director del departamento de música, cuando se orienta a los estudiantes, ellos me preguntan, ¿y qué diferencia tiene el departamento de música con los otros departamentos? Y, y esto es una diferencia. O sea, estudiar música no es, como lo repito aquí, no es un virtuosismo del instrumento. El músico tiene que ser un ente enlazado al universo académico. O sea, hay que escribir, hay que leer, hay que saber esta historia y esto es bien importante. Y yo me siento bien orgulloso porque Alonso aún le sigue brindando todo este conocimiento a los estudiantes que están activos acá de música. Alonso, ¿qué aspiraciones todavía tiene en el departamento de música y en la Universidad de Puerto Rico? Porque tú nunca terminas, tú no te estás quieto nunca. Uno siempre se inventa cosas, pero antes de decirte eso, déjame decirte que yo también estoy orgulloso porque fíjate que tú fuiste estudiante mío en el año 2000, seguiste estudiando, luego fuiste estudiante mío en la En maestría la maestría. de educación musical y terminaste tu doctorado en educación y ahora eres el director del departamento, ahora eres mi Así. jefe. Y eso quiere decir que algo yo sembré ahí que en algún momento empezó a dar fruto y mira, llegamos hasta aquí. Y en muchos estudiantes, Alonso, porque aquí hay doctores en guitarra, que yo conozca, aquí hay doctores en composición, hay doctores en percusión. Han salido músicos que, como decimos por ahí, están en la calle tocando, músicos, guitarristas, como desde Jorge Lavoe, Samuel Morales, aquí estudió, Miguel El Cubano, cubano. muchos músicos
que han aportado a lo que es la tradición musical puertorriqueña, y yo me siento bien orgulloso. Alonso, ya casi estamos cerrando esto. Antes de Sí, terminar, me gustaría decirte que nosotros tenemos una colección de instrumentos barrocos, tenemos una especie de orquesta barroca. Este es mío, ¿verdad? Pero instrumentos como el que me hizo este instrumento, yo le pedí que me hiciera unos instrumentos para la universidad y como eran muchos y iban a ser muy costosos, él me propuso que él compraba piezas de los instrumentos y él los armaba y los ajustaba en el estilo de él, ¿verdad? Que es fantástico, por cierto. Y entonces nos referimos a este instrumento que ya yo lo había comprado hace varios años. Yo le dije, mira, yo quiero unos instrumentos como este que usted me hizo, con estas especificaciones. Así que yo tengo, y uno de mis próximos proyectos que me gustaría lograr cuando regresemos de la pandemia, es poder armar esa orquestita barroca. Tenemos 6 violines barrocos como tenemos 2 violas barrocas, 2 violonchelos barrocos, tenemos un clavecín. Contrabajo no tenemos porque es muy grande, pero se puede usar un contrabajo moderno con otro tipo de cuerdas. Tenemos una guitarra barroca que sirve también para los continuos. sí. Así que en algún momento yo tengo ya muchos repertorios escogidos o repertorios que yo he hecho en otras ocasiones y me encantaría hacer eso con la universidad. Yo sé que lo vas a lograr porque tú eres una persona que no te estás quieto nunca. Alonso, ¿alguna exhortación, verdad, a esos estudiantes de cuarto año que nos están observando, que todavía están indecisos, que, que piensan que el éxito de la música, que si lo popular contra lo clásico, contra lo moderno? Mira, eh, mientras más preparado uno esté, mejor. Mientras más polifacético uno pueda ser dentro de un campo, mejor. No te creas, la época de ese especialista único, que lo único que hace es una cosa pequeña en las artes y en la música, particularmente, no es lo que uno hace todos los días. De hecho, yo toqué como 15 años con la orquesta de José Luis Monero, una orquesta de baile de los big bands que habían en Puerto Rico, que ya apenas hay esas orquestas tan grandes, y era música popular lo que se tocaba. Y aunque mi formación era clásica, yo tocaba violín barroco y tocaba rebec y flauta dulce, pues yo tocaba violín moderno y tocaba salsitas y merengue y baladas y lo que fuera, porque uno está preparado para hacer. Así que lo importante es no estar cerrado a una cosa. Siempre está tu favorito, lo que tú prefieres hacer. Eso no te lo va a quitar nadie. Pero para efectos de uno conseguir trabajo, mientras más eh, cosas uno sepa y tenga en sus haberes, pues mejor es para... Fíjate, como yo llego a la universidad, si yo hubiera sido un musicólogo de estos musicólogos que no ejecutan, que hay algunos así también, ¿verdad? Y no hubiera tenido mi experiencia con los instrumentos antiguos, entonces yo no hubiera dirigido el colegio músico, hubieran contratado a otra persona en vez de a mí. Así que es importante abrirse a las posibilidades. Y con eso uno va a enriquecerse más. Y mientras más rico uno sea, más tiene para dar a los demás, porque al final esto no es un arte que es para uno. Digo, yo lo tengo en mi casa, yo lo puedo hacer a la hora que yo quiera, y es para mí en ese sentido, pero parte de la realización uno como profesor y como músico, compartir esto con los estudiantes. Doctor Alonso, quiero agradecerte ese esfuerzo, esa energía positiva que le pone al Departamento de Música y agradecerte a nombre de la Universidad de Puerto Rico y del Teatro de la Universidad de Puerto Rico el que estés acá en esta entrevista espectacular con nosotros. Y ya estamos cerrando, amigo, así que hasta aquí esta programación especial de El Teatro Invita. Pendiente a las redes para más programación. Estamos en el mes de la música, que es abril. Los conciertos que se van a hacer. Sí, eso es así.